Los negros esclavos importados hacia Puerto Rico se caracterizan por la diversidad etnocultural. No se trata de una población ni racial ni culturalmente homogénea. La clasificación de la población esclava africana, introducida desde 1518, cuando se generalizó el régimen esclavista, hasta 1873, cuando se abolió la esclavitud, se hace sobre la base de clasificaciones lingüísticas. El mapa de África incluido ofrece un panorama de las etnoculturas importadas a Puerto Rico mediante el tráfico esclavista y el punto de origen de cada una de ellas sobre la base de un mapa político de África moderna. Al ubicar los números del 1 al 10 en el mapa suplido, se reconocerá de inmediato que la presencia esclava en Puerto Rico corresponde al África subsahariana, que los europeos, producto de sus prejuicios raciales, identificaban como el África negra. Entre los años 1518 y 1521, de acuerdo con un estudio detallado del antropólogo Ricardo Alegría, se introdujeron en Puerto Rico 580 piezas, es decir, esclavos, en Puerto Rico clasificados como ladinos, esclavos latinizados que ya habían sido cristianizados y dominaban en parte la cultura latina. 438 de ellos eran varones y 44 eran hembras. Para el caso de 98 de la muestra no se pudo determinar la distinción sexual. Aquellos esclavos procedían del puerto de tráfico más importante de España, es decir, el puerto de Sevilla, estaban cristianizados y estaban bautizados en la fe cristiana. El costo promedio de un esclavo en esa época era de 60 pesos o 40 ducados oro por cada uno. En la muestra investigada por el doctor Ricardo Alegría predominaban los varones. La preferencia por los varones se relacionaba con los requerimientos laborales que el trópico imponía y los prejuicios europeos respecto a la fortaleza de los varones y la debilidad de las mujeres. Se les consideraba a los varones mejor preparados para el trabajo en el trópico que las mujeres. Es posible que la presencia de aquellos afroesclavos en Puerto Rico produjera o desembocara en una mezcla biológica con arahuacas taínas, pero el proceso no ha sido documentado propiamente. Entre los años 1550 y 1600 dominaron los bozales, es decir, esclavos capturados en campo abierto en el continente africano que eran sustraídos para fines de esclavitud. 49 etnias distintas han sido documentadas en esos 50 años de tráfico negrero. Aquellos esclavos eran bautizados como cristianos y por lo regular se utilizaba el nombre de la etnia para sustituir el apellido que aquellos no tenían. La mayoría de aquellos esclavos africanos procedían de la costa de Guinea y estaban vinculados a la familia lingüística sudanesa, una de las más importantes en el África subsahariana. Cada etnocultura tenía su propio dialecto, sus propias costumbres, sus particulares hábitos sociales y religiosos, por lo que la diversidad etnocultural de aquellos esclavos africanos bozales, que era muy visible, en la práctica los separaba a unos de otros. Los historiadores y los antropólogos están de acuerdo de que aquellas condiciones forzaron a los esclavos a aprender una lengua franca para comunicarse entre ellos bajo las nuevas circunstancias y que la lengua franca que resultaba más práctica en todo caso era el castellano. El aprendizaje del castellano y su reformulación desde la perspectiva de las culturas negras fue por lo tanto una respuesta a la necesidad apremiante de comunicarse en un medio que no dominaban bien. Entre los años 1700 y 1850 predominó el tráfico de bozales de origen bantú procedentes del África ecuatorial. Dentro de aquellos grupos, los Kanga o Ganga y los Yorubas fueron los más numerosos. Si observan el mapa de África suplido en otra parte de este video, los Kanga o Gangas procedían de Sierra Leona
y los yorubas procedían de la región de la actual Nigeria. Aquellas son dos de las etnoculturas más influyentes en la cultura popular puertorriqueña, como veremos un poco más adelante. Su presencia masiva en el territorio coincide y es el resultado de los inicios del desarrollo del Puerto Rico moderno bajo el efecto del reformismo ilustrado a mediados del siglo XVIII, un asunto que tocaremos también en otra parte de este curso. Los criterios usados por los esclavistas o traficantes y los consumidores de afronegros esclavos en Puerto Rico, en especial cuando se trataba de esclavos bozales, informa al investigador sobre la profundidad del racismo de los europeos en aquella época. El mercado y los consumidores clasificaban a los afronegros esclavos sobre la base de tres criterios: su origen etnocultural, cuando éste era conocido; el puerto de origen del afronegro esclavo, es decir, el lugar de la costa africana del Atlántico donde habían sido recogidos para traerlos a su destino laboral; y su disposición o indisposición para el trabajo, es decir, su disposición para someterse a la esclavitud. En términos generales, se favorecía el consumo de esclavos sumisos y se rechazaba el consumo de esclavos potencialmente rebeldes. Aquellos criterios no eran definiciones antropológicas o científicas, sino más bien el efecto de prejuicios. Tenían un fin utilitario y de mercado. El afronegro esclavo era considerado una mercancía más, que podía dejar grandes rendimientos a los traficantes, pero también podía dejar grandes rendimientos a los esclavistas que invertían en ellos. Durante siglos, la posesión de esclavos afronegros o de otros orígenes fue un negocio lucrativo y dio prestigio a quien los poseía. En términos generales, los centros de poder de esa época, la monarquía y la Iglesia Católica, no consideraba a un afronegro como un ser humano igual a un caucásico o un blanco. El proceso de cosificación del afronegro, es decir, su apropiación como una res, palabra latina que significa cosa, justificaba un régimen que hoy la humanidad rechaza, pero que aún no ha desaparecido del todo.